Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. A reiterar, ya que estamos transmitiendo por nuestro Instagram y ya estamos grabando, vamos a reiterar nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame de verdad para nuestro querido hermano, amigo y compañero de labores, tanto en el magisterio como en la comunicación, nuestro distinguido Esperien Jim Pérez, que reiteramos, murió una tía, pero que la misma tuvo que ver con su crianza. Así es que, querido hermano, desde acá nos identificamos contigo. Vamos de inmediato a entrar en nuestro tema de hoy, Biblia y leyes terrenales. Para tal fin, vamos a leer en el libro de Romanos, vamos a leer Romanos, el capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escuchen esta última parte, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vamos a leer también en Primera de Pedro. Vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Alabanza de los que hacen el bien. Nuestro tema, repetimos, de hoy: Biblia y leyes terrenales. Y queremos primero entrar en contexto, en el sentido de decir que todos los países, todos, tienen una constitución. Es como la ley fundamental, como le llaman aquí, ley fundamental, carta magna, ley sustantiva, ley general, tiene varios nombres en algunos países. Es conocida de esta misma forma, denominada de estas formas como mencioné, o de otras formas, pero lo cierto es que esta ley, que es la Constitución, rige la parte general del Estado, entendiendo que para lo cotidiano, los otros temas que tienen que ver en la sociedad, hay leyes específicas, leyes adjetivas, como le llaman en el orden jurídico. Y hay diversas leyes para la tierra, leyes matrimoniales, leyes para el ejercicio del derecho civil, leyes como por ejemplo Código Penal, que es para la persecución del delito,
En fin, hay incluso hasta una ley aquí en nuestro país que se llama Ley de Inquilinato. Ley de Inquilinato, que es una ley que tiene que ver con todo lo que es el orden de los alquileres. Personas que viven en viviendas alquiladas, no son suyas, sencillamente pagan un dinero al dueño para vivir en ella por un tiempo determinado, a veces por un contrato, a través de un contrato que se hace con un abogado, con un notario público, como le llaman. Contratos que a veces pues tienen 1 año, 2 años. Bueno, ellos se ponen de acuerdo. Normalmente aquí en nuestro país no se alquila, no se hacen contratos por más de 1 año. Si hay un abogado que me está escuchando, pues le invitamos a que llame al 809-412-5012 y nos corrija o haga algún aporte al respecto. Pero lo que queremos significar es que el país se rige primero por la ley sustantiva, la Carta Magna, como también le llaman, y por leyes particulares, leyes específicas o leyes adjetivas. Lo cierto es que todos los ciudadanos pues estamos sometidos bajo el imperio, bajo ese régimen legal que hay en nuestro país y en el mundo. Y estas leyes, pues las mismas tienen cláusulas que hablan de lo pernicioso que puede ser el violentar esa ley en específico. Como por ejemplo le hablé de la ley de inquilinato, que es una ley que traté de conocer un poco porque duré 26 años junto con mi esposa y mis hijos viviendo en una misma casa. Conocer nuestros derechos. El violentar esa ley, el propietario de la vivienda o el inquilino mismo, esto le puede acarrear pues inconveniente con las autoridades que tienen que ver con la puesta en práctica y de que esa ley pues esa y otras se cumplan. Y aquí la palabra de Dios nosotros vemos que habla la misma del sometimiento a la ley, sometimiento a las autoridades, en este caso a autoridades que legalmente han sido establecidas. Digo legalmente porque ya pasando a otro ámbito, también tenemos nosotros una ley electoral, por ahí anda también una ley de partido que ha causado muchos inconvenientes y que se habla de que probablemente sea modificada. Muchos partidos políticos pues piden su modificación porque no se sienten muy a gusto con ella. Incluso hay leyes que tratan el aspecto gremial, como por ejemplo la ley laboral y las leyes especiales que crean los colegios, como por ejemplo la ley que creó el colegio de abogados, la ley que creó el colegio médico, la ley que creó el colegio de arquitectos, ingenieros y agrimensores, y quién sabe si la ley que surja, que cree, que convierta, mejor dicho, la Asociación Dominicana de Profesores en un colegio. Es mi aspiración y desde aquí pues vuelvo y les reitero eso a nuestros líderes, a los que ahora están dirigiendo el sindicato, para que pongan en sus propuestas para la próxima elecciones, o pueden hacerlo los que están dirigiendo el sindicato ahora, pues que nuestra gloriosa ADP, pues ya de una simple asociación pase a ser un colegio, que tiene también sus características para que una asociación se convierta en colegio. Tienen que ser, por ejemplo, todos sus miembros, los miembros de esta asociación tienen que ser profesionales graduados con títulos. Digo profesionales porque hoy en día, por ejemplo, el que es cantante
y hace una producción, pues ya le dicen que pasó al profesionalismo. El pelotero que era amateur y es filmado por las grandes ligas, ya dicen que pasó al profesionalismo, pero yo tengo entendido que el profesionalismo pues también lo dan los estudios. Cuando una universidad te certifica como que tú te graduaste, que cumpliste con un plan de estudio y te dan el grado, o la licenciatura, la ingeniería, la base para seguir entonces en los estudios de posgrado. Pero, ¿a qué viene este tema de Biblia y leyes terrenales? Porque nosotros como creyentes, igual que los que no lo son, pues también nos vemos sometidos a esas leyes que a veces son leyes injustas. Hay que saber también que no todo lo legal es justo, ¿ok? Y de eso, aquí en nuestro país hay sobrados ejemplos. No todo lo legal es justo. Y hay una cantidad de leyes por ahí que están establecidas y que están tipificadas como injustas también. De hecho, muchas leyes tienen cargas onerosas para los ciudadanos, como la misma, por ejemplo, la misma ley de inquilinato. Usted se pone a revisarla y va a encontrar cosas en ella que son injustas. Y nosotros como creyentes, pues a veces no nos vemos en esa disyuntiva de acatar o desacatar lo que está establecido en la ley. Y la palabra de Dios a nosotros, pues, nos manda a someternos. Y cuesta trabajo a veces someterse a lo injusto. Nuestros apóstoles, lo que establecieron la iglesia, los fundadores de la iglesia, los que establecieron la base para la iglesia que tenemos hoy en día, lo entendían así. Y en aquellos tiempos, pues, el pueblo creyente, el pueblo cristiano, pues, estaba sometido a diversos vejámenes, discriminaciones, asesinatos, persecuciones, torturas. Y leer estos mandatos, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, en su primera carta, donde nos manda a nosotros a someternos a las autoridades, cuesta a veces, pues, a nosotros como creyentes, someternos cuando hay gobernantes que nosotros vemos, escuchamos, palpamos la violación flagrante a las leyes que ellos mismos a veces han establecido. Cuando vemos, por ejemplo, gobernantes que nos gobiernan con manos duras, gobernantes que violan las leyes en detrimento del pueblo llano, del pueblo simple, del pueblo sencillo, de la clase trabajadora, de los pobres, y que esas violaciones se hacen para favorecer a la clase alta, a la clase media, a la clase rica, a la clase poderosa, a las 5, 6, 7, 8, 9 o 10 familias que en nuestro caso gobiernan nuestro país, o las 20, 30, 40 o 100 familias que gobiernan el mundo. Cuesta trabajo, y hay que decirlo. A mí me cuesta trabajo someterme. Me cuesta trabajo ver injusticia. Me cuesta trabajo, por ejemplo, ver que un ciudadano dure 10 años preso por una pierna de salami, por una pierna de salchichón, vamos a decirlo así, como se dice en el argot popular, 10 años preso. Me cuesta trabajo someterme cuando veo un albañil durar más de 10 años, creo que 12 años preso
porque sencillamente un día fue a cobrar lo que se le adeudaba por el derramamiento de su sudor, su trabajo en una construcción, y el ingeniero le paga con una calumnia, es llevado a un destacamento y de ahí a una cárcel de máxima seguridad, donde dura alrededor de 12 años. Y cuando sale, tengo entendido que entonces manos criminales lo matan. Me cuesta trabajo ver cómo hay tantas personas, incluyendo hermanos en la fe, en las cárceles injustamente. Me cuesta trabajo someterme cuando veo lo que le ocurrió al joven en el destacamento de Naco. Un joven que lo que sea que tuviera en la mente, que estuviera pasando por problemas emocionales, problemas mentales, no hay razón para dejarlo como quedó ese hermano dominicano. Entonces uno a veces siente rabia, siente ira, siente impotencia de lo que ve. Me cuesta trabajo cuando un agente de tránsito pues injustamente me para y alegando ser una autoridad que está para protegerme, me pone una multa, o sencillamente porque yo le reclamo que no es así como él está diciendo, sencillamente me invita de manera violenta a desmontarme de mi vehículo, esposarme y llevarme preso y llevar mi vehículo a un lugar donde luego es desmantelado, y cuando yo resuelvo mi problema legal y voy a buscar mi vehículo, no lo encuentro. Así cuesta trabajo uno someterse, porque más adelante nosotros vemos cómo dicen los apóstoles que los gobernantes no están para infundir el terror, el temor, sino para obedecer también las leyes que ellos mismos proponen. Porque la ley entra por casa, dice el refrán, ¿no es así que dice? Entonces, aquí había, por ejemplo, un gran jerarca, uno que estaba en una jerarquía superior dentro de la Iglesia Católica, que a veces pues intentó, y hasta lo hizo por los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo que yo voy a hacer eso nunca. Llamar a la población a la desobediencia civil, porque la ciudadanía a veces se cansa, se hostiga de ver cómo nos exigen a nosotros el cumplimiento de la ley, de someternos a las autoridades constitucionalmente establecidas, someternos nosotros, pero ellos violentan la ley. Me cuesta trabajo a mí someterme cuando yo veo que para una sencilla y simple inauguración nuestras autoridades van con un séquito de jipetas de lujo que gastan inmensidad de combustible, un desfile de 10, 12, 15 vehículos, jipetas todas consumiendo combustible que sale de mi costilla y de la costilla de cada uno de ustedes, que pagamos impuestos por ley, porque déjenme decirle que yo pago un impuesto, yo pago alrededor de 5,000 pesos de impuestos, 5,000 o 6,000 de impuestos sobre la renta por el salario. Y eso soy yo pago por lo que gano, por lo que el mismo Estado me paga. Pero cuando usted va a comprar cada cosa, mira, un chiclecito, una cajita de chicle de 2 pastillitas, ahí le cobran a usted un impuesto. Y entonces se supone que esos impuestos que usted paga, el Estado debe devolvérselo en obras de bien social. Obras para todo el mundo, para los ricos, para los pobres, para todos. Entonces, uno se ve a veces hastiado cuando ve lo que sucede a su alrededor, se siente asqueado
cuando a veces nuestras autoridades que pagamos nosotros con nuestros impuestos, los organismos de seguridad que están para cuidarnos, para velar por nosotros, uno siente miedo cuando está en la calle y ve una patrulla, porque, miren, yo les soy sincero, a veces yo me siento más seguro con los tigres de mi barrio que con las autoridades. Les voy a decir eso. Porque el tigre, si tú no lo molestas, el que esté en tu barrio, él no se mete contigo. Pero a veces nuestras autoridades, a las que tú les debes respeto, a las que tú respetas, porque están legalmente establecidas, constituidas, tú le tienes miedo. Yo le tengo miedo, señores. Cuando yo veo una patrulla de la policía, yo siento pavor, yo siento temor, yo siento miedo. Y cuando me detienen, el corazón comienza a palpitarme. A mí me han parado agentes de tránsito de la DGC, que el corazón comienza a palpitarme. A mí se me quiere hasta salir del pecho. Y cuando veo una patrulla de la policía que se me acerca o que va detrás de mí o delante de mí, yo siento hasta miedo. Mucho, pero mucho miedo, señores. Entonces, así no se puede. La Biblia es clara, sí, debemos someternos. Pero, señores, autoridades, por favor, respeten un poco más la ley que ustedes mismos han votado, han establecido. Son leyes incluso que a veces no se ha buscado el consenso de la población. Y usted me dirá, pero los senadores y los diputados te representan. ¿Qué representan? Mire, yo le voy a decir algo. Yo no me siento representado en ese Congreso. Yo no me siento representado. Y lo voy a decir. Y tengo amigos que tienen amigos, diputados y senadores. Yo no me siento representado por ese Congreso. Yo no me siento representado por esos senadores. Yo no me siento representado por esos diputados. Yo no me siento representado por los ministros. Porque mientras aquí un ministro esté ganando 1 millón de pesos, 500,000, 600,000 pesos, sencillamente por firmar unos documentos o despachar, yo no me voy a sentir representado nunca por ninguno de ellos. Porque yo entiendo que a veces son vagos y que yo estoy manteniendo vagos con mi dinero, con mi impuesto, con el sudor, con las fuerzas que mi Señor me da para rendirle una labor a la sociedad. Mientras tanto, yo estoy en un aula 8 horas con 40, 50 muchachos y hay más maestros que están peores que yo, ganando sueldos de miseria. Y no solo yo. Aquí el sueldo mínimo, por ejemplo, de 8,000, 10,000 o 12,000 pesos. ¿Y cómo? Es más, la misma guardia, por ejemplo, los mismos militares, que yo me siento más seguro con ellos, con los militares, que con la policía, por ejemplo. Es la verdad, yo lo digo y tengo que ser sincero y me disculpan. Ganan sueldos de miseria, como una gente, y eso es legal, supuestamente. Con 16,000 o con 15,000 pesos va a pagar casa, va a mantener 3 o 4 hijos, comida y pagar pasajes también para movilizarse de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Y la recreación. Entonces, ya es tiempo de que nuestras autoridades en nuestro país haya más sinceridad y haya más respeto a la ley. Hay muchas leyes buenas, hay leyes excelentes, leyes muy, muy, muy buenas, que si se cumplieran, por ejemplo, ahí está algunas leyes que tienen que ver con cuando uno se retira, uno salir, el empleado del Estado, el empleado público, salir a buscar dinero que tiene en diversas instituciones, porque va acumulando un dinerito por unos descuentos que le van haciendo en diversas instituciones. Eso es legal, pero a veces cuando usted sale a buscarlo es más la sal que el chivo, porque usted sale a buscar, por ejemplo, en el caso de los maestros,
que le hacen un descuento, no recuerdo si es en el INAVI. Usted sale a buscar ese dinero después de 20 o 25 o 30 años y usted es más lo que gasta detrás de ese dinero que lo que va a recibir. A veces usted dura 2 años, 3 años dando viaje y no lo recibe. Y así como nosotros, así hay diversa cantidad, muchas personas que al momento, por ejemplo, de jubilarse, pues tienen problemas, como las enfermeras, por ejemplo, que estaban ahorrando y de repente sus ahorros fueron pasados a una AFP y ahora muchas de ellas están teniendo problemas porque lo que están recibiendo es un 37, un 40%. Esa bendita ley de seguridad social que tenemos, que yo felicito a Botello, que es de los pocos legisladores, de los poquitos legisladores que está haciendo alguito en nuestro país, Botello, que está al frente del movimiento de la devolución del 30% de las AFP a los empleados, y que también está enrolado en el movimiento de tener los ojos abiertos, porque esa ley, cuando la modifiquen, hay que luchar para que la misma, en vez de que tenga artículos acápites literales que vengan a ser piedra de tropiezo en detrimento de los empleados, de los que cotizamos, sea todo lo contrario, que sea a favor nuestro. Una ley obsoleta, una ley malvada, una ley sin gracia, para no decir otra cosa. Una ley donde los ricos se están haciendo más ricos cada día, acrecentando sus fortunas a costilla de nosotros los que cotizamos. Entonces, hay que ser un poquito más justo a la hora de aplicarle la ley a nosotros, a los de abajo, a los de la clase baja, a la clase trabajadora que somos nosotros. Tenemos que tener cuenta en torno a ello, mis hermanos. Este era el breve análisis que queríamos compartir con ustedes. Ojo avisor, mis amados hermanos y mis amigos. No es que desobedezcamos las leyes, es que, como dice la palabra, orar para que vivamos quieta y reposadamente. Y esa quietud y ese reposo tiene que ver con el hecho de que las leyes sean mejor aplicadas y que las mismas sean aplicadas a todos por igual. Nos vemos la próxima semana, si Dios, usted y yo así lo queremos.